1945. Mientras muchos americanos creían que la Segunda Guerra Mundial había llegado a una fase menos frenética, o incluso que visto lo visto, no tardaría en llegar la paz, una sombra se eleva sobre el Atlántico. En hangares secretos de las Azores y Augsburgo, Alemania forja el arma definitiva, un bombardero capaz de cruzar océanos, y una carga capaz de bordar ciudades enteras. El Messerschmitt 264Z1, el mensajero de Rügen, está listo. Su destino, América. Su misión, cambiar la historia para siempre. Esta es la narración de un arma, de una nación, y del día en que el cielo se convirtió en la línea final de la humanidad. El llamado América Bomba no nació como un acto de desesperación, sino como una idea adelantada a su tiempo, una visión que la industria alemana no estaba preparada para materializar, hasta que la tectónica de la guerra cambió para siempre. A mediados de los años 30, bajo la dirección de Walter Weber, el Reich comenzó a explorar el concepto del bombardero de los Urales, pero su muerte en 1936 truncó no solo una carrera, sino toda una doctrina estratégica. Con Weber desapareció la visión del largo alcance. La Luftwaffe de Göring y Udet se entregó a la Blitzkrieg, apoyo cercano, bombarderos medios como el Junkers 88 y precisión táctica. El alcance global fue tachado de absurdo. Pero en los despachos de Augsburgo, Willy Messerschmitt no abandonó el concepto. Sus experimentos con el Messerschmitt 261 demostraron que el fuselaje monocasco y la aerodinámica refinada podían vencer al océano. El mensaje se confirmó en 1938, cuando el Focke-Wulf Cóndor unió Berlín y Nueva York sin escalas. La distancia ya no era una barrera técnica, era un problema de voluntad industrial. En 1941 el requerimiento del RLM fue oficial, 12.000 kilómetros de alcance operativo. El prototipo inicial, el Messerschmitt 264, voló a finales de 1942, pero era una máquina de compromisos. Los motores Jumo 211 eran insuficientes y la estructura estaba optimizada al límite, sacrificando blindaje por autonomía. Göring fue implacable, un bombardero incapaz de defenderse, solo un blanco volador. Y entonces, el mundo cambió. En esta línea temporal, la divergencia nace con Finlandia. La toma de Leningrado y Múrmansk en 1941 corta la yugular del suministro aliado. Sin el Lend-Lease, la Unión Soviética fue desangrándose poco a poco entre junio de 1941 y mayo de 1942. En 1942, el petróleo del Cáucaso, Maikop, Grozny y finalmente Bakú, fluye hacia el Reich. Por primera vez desde 1939, Alemania no lucha por sobrevivir al invierno, lucha por heredar el mundo. El punto de inflexión definitivo llega en el verano de 1943, con la entrada de España en la guerra y la adhesión de Portugal. El Atlántico deja de ser una barrera para convertirse en un corredor operativo. Las Islas Azores ofrecen la plataforma perfecta. Las distancias se reducen. Lo que antes era un suicidio técnico, ahora es una certeza matemática. En agosto de 1943, Hermann Göring dicta la orden de prioridad absoluta. Los recursos de la Europa conquistada inundan las fábricas de Messerschmitt, pero en las sombras ocurre un movimiento más decisivo. Heinrich Himmler transfiere el control del programa nuclear al general de las SS, Hans Kammler. Dos proyectos, hasta entonces independientes, comienzan a converger en una sola dirección, un bombardero capaz de cruzar el océano, un arma capaz de bordar una ciudad. En agosto de 1943, el Reich decide que ambos deben encontrarse en el cielo de América. Agosto de 1943 marcó el final definitivo de la era de los prototipos experimentales. Tras la caída de la URSS europea, el Tercer Reich dejó de luchar por su supervivencia inmediata y comenzó a reorganizar su economía de guerra con un objetivo mucho más ambicioso: la proyección de poder a escala global. Bajo la supervisión directa de Hermann Göring, el proyecto America Bomber fue elevado a la categoría de prioridad estratégica absoluta, lo que en la práctica significaba acceso preferente a materiales, mano de obra especializada y capacidad industrial sin restricciones. Göring, decidido a restaurar el prestigio de la Luftwaffe, tras años centrada en la guerra táctica, ordenó la eliminación sistemática de todos los cuellos de botella técnicos.
Con el aporte de wolframio procedente de la península ibérica y el acceso a metales estratégicos del sudeste europeo, los ingenieros de Messerschmitt pudieron reforzar la estructura alar y el fuselaje del Messerschmitt 264 para soportar pesos máximos al despegue cercanos a las 56 toneladas. Lo que hasta entonces había sido un diseño extremadamente optimizado y frágil, se transformó en una plataforma robusta, concebida para misiones transoceánicas de máxima exigencia. Septiembre de 1943 fue el mes en el que se resolvió el problema fundamental del proyecto, la potencia. Los motores Junkers Humo 211J1 fueron definitivamente descartados. En su lugar, el equipo técnico estandarizó el uso del BMW 801G, un motor radial de 14 cilindros capaz de desarrollar alrededor de 1700 caballos de potencia. Sin embargo, la verdadera ventaja no residía únicamente en el motor, sino en el combustible. Gracias al control de las refinerías del Cáucaso, especialmente en Bakú, se perfeccionaron las mezclas de alto octanaje y se generalizó el uso del sistema GM1, basado en la inyección de óxido nitroso. Este sistema permitía aumentar significativamente el rendimiento en altura, llevando al Messerschmitt 264 a operar en cotas cercanas a los 12.000 metros. A esa altitud, el bombardero no solo mejoraba su eficacia aerodinámica, sino que quedaba fuera del alcance efectivo de la mayoría de los interceptores de la época, transformando el Atlántico en un corredor operativo prácticamente inaccesible para la defensa estadounidense. Octubre de 1943 marcó el momento en el que la geografía dejó de ser un obstáculo y pasó a ser un multiplicador estratégico. Con la entrada de Portugal en el eje y el acceso a las Azores, las misiones transatlánticas dejaron de depender de un alcance extremo desde la Europa continental. Esta reducción de distancia permitió a los ingenieros redistribuir el peso total de la aeronave con un enfoque mucho más agresivo. El combustible dejó de ser el factor limitante y ese margen se invirtió en tres áreas críticas: un blindaje reforzado para proteger a la tripulación y los sistemas vitales, la instalación de torretas defensivas MG-151-20 de control remoto y el rediseño estructural de la bahía de bombas central para admitir cargas únicas de gran volumen. Mientras la Luftwaffe perfeccionaba la plataforma aérea, en paralelo se producía un cambio silencioso, pero decisivo en el ámbito científico. Por orden de Heinrich Himmler, el control del programa nuclear fue transferido a las SS bajo la dirección del general Hans Kammler. Desde complejos subterráneos en Turingia, Kammler centralizó los esfuerzos en torno a la fisión del uranio, imponiendo una disciplina industrial y una urgencia operativa desconocidas hasta ese momento. Entre noviembre y diciembre de 1943, ambos programas, el aeronáutico y el nuclear, comenzaron a converger de forma irreversible. Kammler estableció requisitos estrictos de masa, volumen y protección para el denominado ingenio especial, obligando a los ingenieros de Messerschmitt a rediseñar la bahía de bombas principal. El concepto operativo cambió por completo. Ya no se trata de transportar múltiples cargas convencionales, sino integrar un único artefacto de gran tamaño, con un peso estimado de varias toneladas, cuya estabilidad y protección radiológica condicionaban todo el diseño del avión. Al finalizar 1943, el Reich había alcanzado una sinergia tecnológica sin precedentes. La Luftwaffe disponía del vector estratégico. Las SS avanzaban hacia un arma de poder absoluto. En ese punto, el ataque al territorio continental de Estados Unidos dejó de ser una hipótesis teórica. Se convirtió en una cuestión de tiempo, planificación y decisión política. En enero de 1944, mientras el mundo observaba con incertidumbre el estancamiento de las fuerzas aliadas en Anatolia y Persia, en Alemania el proyecto America Bomber entraba en una fase decisiva. Bajo la supervisión directa de Hermann Göring, la producción fue reorganizada siguiendo criterios de máxima protección y eficacia. Las principales líneas de ensamblaje fueron trasladadas a complejos subterráneos, como los de Nordhausen, donde la industria aeronáutica quedaba fuera del alcance de cualquier ofensiva aérea. Allí comenzaron a ensamblarse las primeras células de preserie del Messerschmitt 264, en su configuración operativa inicial, el modelo A1. Bajo una presión industrial sin precedentes, los ingenieros de Messerschmitt resolvieron en cuestión de semanas problemas estructurales que en condiciones normales habrían requerido meses de desarrollo. Las vibraciones en la sección de cola detectadas en el prototipo V1 fueron eliminadas mediante el rediseño completo del estabilizador vertical y la rigidización del conjunto trasero. Al mismo tiempo, el tren de aterrizaje triciclo fue reforzado con nuevas aleaciones de alta resistencia, permitiendo operaciones con pesos al despegue cercanos e incluso superiores en condiciones de sobrecarga a las 60 toneladas. El aparato, apodado por sus tripulaciones como el barco, dejaba de ser un prototipo delicado para convertirse en una plataforma robusta y predecible.
Febrero de 1944 estuvo marcado por un avance menos visible, pero absolutamente crítico: la navegación. Cruzar el Atlántico sin referencias visuales durante más de 15 horas exigía un nivel de precisión desconocido hasta entonces. Para resolver este problema, el Messerschmitt 264 fue equipado con el sistema Patin PKS-12, un piloto automático avanzado integrado con instrumentos giroscópicos y sistemas de navegación astronómica. Este conjunto permitía mantener rumbo y altitud de forma autónoma durante largos periodos, reduciendo la carga de trabajo de la tripulación y aumentando la precisión en el punto de llegada. Por primera vez, una aeronave alemana podía trazar una ruta intercontinental con un margen de error mínimo, guiándose por cálculos balísticos, referencias celestes y correcciones magnéticas continuas. Sin embargo, el desarrollo más crítico no se encontraba en la cabina, sino en el corazón del fuselaje. Mientras la Luftwaffe perfeccionaba la plataforma aérea, el general de las SS Hans Kammler imponía los requerimientos definitivos del denominado Proyecto Especial bajo la autoridad de Heinrich Himmler. La bahía de bombas central fue rediseñada estructuralmente, ensanchando su sección útil y reforzando sus puntos de anclaje para soportar una carga única de gran masa. El compartimento fue además protegido con capas de blindaje específico basadas en plomo y materiales absorbentes, no como medida defensiva convencional, sino como protección radiológica para la tripulación. El bombardero ya no estaba siendo adaptado para transportar armas, estaba siendo diseñado en torno a una sola. Marzo de 1944 marcó el inicio de la fase operativa. En bases avanzadas de Portugal y las Azores comenzó el adiestramiento de tripulaciones seleccionadas bajo criterios extremadamente estrictos. Pilotos de pruebas y veteranos de largo alcance, entre ellos Karl Bauer, dirigieron un programa intensivo basado en el silencio radial, navegación ciega y vuelos de resistencia prolongada. Se perfeccionaron los procedimientos de despegue asistido mediante cohetes Rato, esenciales para operar desde pistas atlánticas limitadas con cargas máximas. Cada maniobra, cada fase del vuelo era ensayada con una precisión casi quirúrgica. Durante este periodo, el Messerschmitt 264 alcanzó su configuración técnica madura. Los motores BMW 801 G2 fueron estandarizados como planta motriz definitiva en las versiones de producción inicial, proporcionando un equilibrio óptimo entre potencia, fiabilidad y consumo. A velocidad de crucero elevada y gran altitud, el aparato podía mantener medias cercanas a los 550 km por hora durante horas, con un rendimiento sostenido que convertía el Atlántico en una extensión operativa controlada. Sin oposición aérea significativa en Europa, el programa acumuló una cantidad de horas de vuelo y datos técnicos que en la historia real jamás llegaron a alcanzarse. Abril de 1944 cerró con una demostración que disipó cualquier duda restante. Una unidad de reconocimiento basada en el Messerschmitt 264 realizó un vuelo de largo alcance sobre Terranova, obteniendo material fotográfico detallado de la costa y regresando a su base sin ser interceptado ni detectado de forma efectiva. Aquellas imágenes, analizadas en Berlín, confirmaban una realidad inquietante: el continente americano ya no estaba fuera de alcance. Los sistemas de navegación podían trazar con precisión el camino hasta Washington. La aeronave había sido probada y reforzada y perfeccionada hasta sus límites operativos. En ese punto, la única incógnita que permanecía abierta no era técnica ni industrial, era política. Y en los despachos del Reich esa decisión ya estaba siendo tomada. Mayo de 1944. Mientras Europa quedaba firmemente consolidada bajo el control del eje, el centro de gravedad de la guerra comenzó a desplazarse hacia el Atlántico Norte. Tras el fracaso aliado en el desembarco de las Azores, la respuesta de Berlín fue inmediata y metódica. La nueva generación de submarinos tipo 21 U-Boot, equipadas con snorkel y diseñada para operar durante largos periodos en inmersión, inició una campaña sistemática contra las rutas de suministro que conectaban América con los restos del poder aliado en el exilio. A diferencia de fases anteriores de la guerra, esta ofensiva no se basaba únicamente en la cantidad, sino en la integración de sistemas. En ese nuevo esquema, el Messerschmitt 264 adquirió un papel inesperado pero decisivo. Las variantes de reconocimiento de largo alcance, equipadas con el radar marítimo Fug 200 Hohenwil, actuaban como plataformas de detección avanzada, localizando convoyes a cientos de kilómetros de distancia y transmitiendo sus coordenadas a las manadas de submarinos. El Atlántico, que durante años había sido un espacio disputado, comenzó a convertirse en un entorno controlado y monitorizado por el eje. Entre junio y julio de 1944 se ejecutó el movimiento estratégico que cerraría definitivamente la pinza. Con el apoyo de fuerzas aeronavales y unidades de montaña, el eje lanzó operaciones coordinadas sobre Islandia y Groenlandia, lo que en la historia convencional habría requerido una capacidad logística extraordinaria. En este escenario, sustentado por el petróleo del Cáucaso y una superioridad naval creciente, se llevó a cabo con precisión operativa. La caída de ambas posiciones transformó por completo el mapa estratégico del hemisferio norte.
De forma casi inmediata, la organización Todt inició la construcción de infraestructuras aéreas en puntos claves como Reykjavik y la costa oriental de Groenlandia. Estas instalaciones no estaban concebidas para operaciones tácticas convencionales, sino específicamente dimensionadas para aeronaves de gran tonelaje. Las pistas fueron reforzadas, alargadas y adaptadas para soportar los pesos del Messerschmitt 264 en configuración de máxima carga. Con estas nuevas bases, la distancia operativa hacia objetivos en la costa este de Norteamérica se redujo de forma drástica, situándose por debajo de los 4.000 kilómetros. El America Bomber dejaba de ser un vector al límite de su autonomía para convertirse en una plataforma con margen operativo, capaz de priorizar carga útil, protección y potencia. Agosto de 1944 marcó la transición hacia una nueva fase tecnológica. En reuniones celebradas en Augsburgo, Hermann Göring autorizó el desarrollo de una variante avanzada del bombardero, el denominado modelo Z1, que incorporaría una configuración de propulsión mixta. A los 4 motores de pistón se añadirían 2 turborreactores BMW 018 destinados a proporcionar empuje adicional en fases críticas del vuelo como el despegue, la ascensión inicial o la evasión tras el bombardeo. La viabilidad de este sistema híbrido, que en la historia real nunca llegó a materializarse, fue posible gracias al acceso a materiales estratégicos de alta resistencia térmica, especialmente wolframio, procedente tanto de la península ibérica como de circuitos comerciales abiertos con la recién creada República Soviética de Siberia al mando de Nikita Khrushchev. El resultado fue una plataforma sin precedentes, un bombardero capaz de combinar la eficacia de crucero de los motores de pistón con ráfagas de velocidad propias de la propulsión a reacción, alcanzando velocidades cercanas a los 800 km por hora en condiciones óptimas. A esas prestaciones y operando a gran altitud, el aparato quedaba fuera del alcance efectivo de la defensa aérea estadounidense basada en cazas de hélice. Mientras la Luftwaffe perfeccionaba el vector de entrega, en las profundidades de complejos subterráneos como los de la región de Turingia, el general de las SS Hans Kammler avanzaba hacia la culminación del denominado Proyecto Especial, bajo la autoridad de Heinrich Himmler. A mediados de 1944, los primeros ensamblajes de material fisible alcanzaban un grado de estabilidad suficiente para su integración en un sistema operativo. El diseño del artefacto no se concibió de forma aislada, sino en función de las limitaciones estructurales y geométricas del Messerschmitt 264. La bahía de bombas central, identificada como sección número 11 en los esquemas técnicos, determinó una configuración alargada, cilíndrica y optimizada para mantener el centro de gravedad del aparato dentro de márgenes aceptables. Más que una simple carga, se trataba de un sistema completamente integrado con la aeronave, donde cada parámetro, peso, volumen, suspensión y protección estaba calculado con precisión milimétrica. Al finalizar agosto de 1944, el equilibrio estratégico en el Atlántico Norte se había roto de forma irreversible. Con Islandia y Groenlandia convertidas en plataformas avanzadas y las Azores como eje logístico, el corredor hacia América quedaba abierto y asegurado. En Berlín, Hermann Göring y Hans Kammler presentaron al Führer un plan que combinaba precisión tecnológica y ambición estratégica. El objetivo declarado era la invasión de Quebec, pero antes de que esa operación pudiera comenzar, una ciudad debía caer. Washington, D.C. sería el primer golpe. Septiembre de 1944. Con Islandia y Groenlandia convertidas en fortalezas avanzadas de la Luftwaffe, el Tercer Reich ya no miraba al horizonte con esperanza, sino con una fría precisión de un depredador. Mientras Hermann Göring supervisaba en Augsburgo la integración de los motores Jet BMW 018 en el Messerschmitt 264 Z1, en el Báltico, el general de las SS Hans Kammler preparaba el ensayo que marcaría un antes y un después en la guerra y en la ciencia. El 12 de octubre de 1944, a las 11:45 de la mañana, la isla de Rügen, cerca de Peenemünde, fue sacudida por una detonación que no figuraba en los manuales de la Wehrmacht. Lo que se probaba no era una masa crítica completa, sino un artefacto de dispersión de materiales radioactivos diseñados para evaluar la letalidad y el comportamiento de los blindajes de plomo y boro. La prueba demostró que el Sonderkommando Needle había logrado combinar isótopos radioactivos con explosivos convencionales de alta potencia. El éxito no residía en la destrucción térmica, sino en la dispersión controlada, lo que permitió a los científicos medir la efectividad de los blindajes de la bahía número 11 del Messerschmitt 264. Los datos obtenidos fluyeron directamente a las mesas de diseño de Messerschmitt. Gracias a este ensayo se ajustó el sistema de liberación de la carga, asegurando la estabilidad térmica y estructural durante el vuelo transatlántico. En respuesta, Göring ordenó la incorporación de sistemas de refrigeración por aire forzado derivados de los motores BMW, garantizando que el ingenio llegara intacto a su destino.
Noviembre de 1944. La prueba de Rügen disipó todas las dudas de Hitler. Eufórico por los datos de letalidad radioactiva, el Führer ordenó la producción inmediata de 6 unidades del Z-1. Estos aviones dejaban de ser simples bombarderos, se habían transformado en cápsulas de presión capaces de soportar la alta cota y la velocidad extrema. Con la ayuda de técnicos españoles y portugueses en los Azores, se establecieron depósitos de combustible criogénico y hangares blindados, asegurando la logística de una misión sin margen de error. Diciembre de 1944 cerró con un cambio de guardia en el Atlántico. Mientras la flota de invasión se concentraba en los puertos del Báltico y la Francia ocupada, los pilotos de élite realizaban simulacros de bombardeo sobre el mar usando réplicas exactas de la bomba de Rügen en peso y aerodinámica. Cada ensayo confirmaba que el vector hacia América estaba listo y calibrado. El año concluía con una certeza aterradora. Alemania poseía el vector perfecto y había probado el veneno. En las Azores, los mecánicos pintaban en el mordo del primer Z-1 un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de ceniza: el mensajero de Rügen. El 2 de mayo de 1945 ya no era una fecha en un calendario, era una sentencia de muerte para el Nuevo Mundo. Llegó enero de 1945. Mientras el mundo creía que la guerra se mantenía en un frágil equilibrio de terror entre las montañas de Irán y las costas de Australia, en los hangares blindados de las Azores y Augsburgo, el futuro se materializaba. Bajo la supervisión personal de Hermann Göring, el Messerschmitt Me-264Z1 alcanzó su estado operativo final. Ya no era el prototipo inestable de 1942, era una máquina híbrida de guerra, una síntesis de hélices y turbinas diseñada para desafiar los límites de lo posible. Durante febrero de 1945, los técnicos lograron la integración definitiva de los turbojets BMW 018. Gracias a los metales raros suministrados por el comercio con la República Soviética de Siberia y España, las turbinas axiales alcanzaron la fiabilidad necesaria para misiones transatlánticas. El Z-1 podía despegar con 56 toneladas de peso, cruzar el Atlántico a velocidad económica y, al detectar cualquier amenaza, encender sus reactores para alcanzar 800 km por hora a una altitud donde el aire es demasiado fino para sus enemigos. Pero el verdadero corazón del proyecto no estaba en los motores, sino en la bahía de bombas número 11. Mientras Göring afinaba el vector estratégico, el general de las SS Hans Kammler finalizaba el proyecto especial. Tras los datos obtenidos en la prueba de Rügen, los científicos habían estabilizado una carga de uranio compacta y extremadamente letal. Marzo de 1945. La simbiosis entre aeronave y carga nuclear fue total. Se instaló en el Z-1 un sistema de refrigeración criogénica, diseñado para proteger el artefacto de la fricción del aire a alta velocidad y garantizar su integridad química. La cabina fue reforzada con láminas de boro y cristales de plomo de 5 centímetros de espesor. Los pilotos dejaban de ser solo aviadores, se habían convertido en custodios de un poder capaz de alterar la historia. Abril de 1945. Los meses de vuelos de entrenamiento en las Azores dieron frutos decisivos. Las tripulaciones de élite, bajo el mando de Karl Bau, completaron los últimos simulacros de lanzamiento sobre el Atlántico Central. La logística estaba asegurada. Los submarinos tipo 21 se habían desplegado en rutas secretas para servir como balizas de radio ocultas, creando un corredor invisible desde las Azores hasta la bahía de Chesapeake. El 20 de abril, mientras el Reich celebraba una paz tensa en Europa y Hitler su cumpleaños, el general Kammler entregó el ingenio a la Luftwaffe. El artefacto fue izado en la bahía del primer Messerschmitt 264Z1, apodado internamente el mensajero de Rügen. Ya no se trataba de una bomba sucia. Los avances finales en los laboratorios de Turingia habían refinado el diseño hasta lograr una detonación de escala nunca antes vista. A finales de abril de 1945 todo estaba dispuesto. Las bases en Islandia y Groenlandia esperaban a la flota de invasión que partiría hacia Quebec, Terranova y Labrador. Pero para que esa flota cruzara el Atlántico intacta, el corazón del enemigo debía dejar de latir. El Messerschmitt 264Z1 esperaba sobre la pista de Santa María, en las Azores. Solo faltaba una palabra, una orden. El 1 de mayo, al caer el sol sobre el Atlántico, los mecánicos se retiraron las fundas de los motores. Göring y Kammler cruzaron un último saludo. El 2 de mayo de 1945, el mundo conocido estaba a punto de evaporarse. 1 de mayo de 1945. Mientras Europa despertaba bajo la paz impuesta del Eje, en la base de Santa María, en las Azores, se activaba Project Phoenix. El objetivo, la decapitación estratégica de los Estados Unidos. El vector, el Messerschmitt Me-264Z1, apodado el mensajero de Rügen. Una tripulación de 6 hombres, la élite de la Luftwaffe, ascendía por la escotilla ventral hacia la cabina reforzada con boro y plomo.
No eran solo pilotos, eran los custodios de un cataclismo. El plan de navegación era una obra maestra de audacia y precisión. Un vuelo de 6.300 kilómetros a través del Atlántico Central, manteniendo un silencio de radio absoluto y utilizando submarinos tipo 21 posicionados como balizas pasivas. El armamento defensivo del Z-1 se redujo a lo esencial: 4 torretas MG-151-20 de control remoto, liberando peso para maximizar la carga de combustible y el blindaje del ingenio atómico. 10 de la mañana. Tras horas de crucero a 12.000 metros, el barco Messerschmitt se materializó sobre Washington, D.C. Las maniobras de aproximación fueron quirúrgicas. A una altitud de 9.500 metros, el sistema de liberación automatizado soltó el ingenio atómico. Segundos después, el cielo de Virginia se desgarró. La detonación, una esfera de fuego blanco, evaporó el centro neurálgico del enemigo en un radio de 3 kilómetros, mientras el pulso electromagnético inutilizaba cualquier intento de respuesta inmediata. Pero el éxito tuvo un precio. En la maniobra de escape a máxima potencia, el motor número 3, sometido al estrés de los reactores BMW 018, explotó, provocando una perforación en el tanque del ala número 4. Con un escape masivo de combustible y a 1.300 kilómetros de las Azores, la tripulación emitió una señal de auxilio cifrada antes de que los sistemas eléctricos colapsaran por completo. El amerizaje en el Atlántico fue brutal, pero el Z-1 estaba diseñado para estas contingencias. Su monocasco reforzado con aleaciones de acero, boro y aluminio de alta resistencia, unido a compartimentos de flotación integrados en los depósitos de combustible y trenes de aterrizaje, permitió que la aeronave resistiera el impacto inicial y permaneciera parcialmente a flote. Aún así, la violencia del choque se cobró la vida de 2 tripulantes al instante. Durante horas los supervivientes flotaron a la deriva en una balsa de goma, entre los restos del mensajero de Rügen. La tragedia continuó cuando, al avistar un hidroavión de rescate BV-222, un tercer tripulante sucumbió a sus heridas antes de poder ser izado a bordo por un submarino de apoyo. El regreso de los 3 supervivientes a las Azores fue recibido con un silencio sepulcral. El Messerschmitt 264 Z-1, la joya de Messerschmitt, descansaba en el fondo del Atlántico, pero su misión estaba cumplida. Washington era ceniza. El mando aliado había sido aniquilado y el camino para la invasión de Quebec estaba libre de obstáculos. La era atómica no había nacido en un laboratorio, había nacido en la bahía de bombas de una América bomba. Y hasta aquí este trabajo de la ucronía El siglo del eje. En la siguiente entrega viajaremos a la Gran Finlandia, de los años 1941 a 1969. La Finlandia de este universo que he ido creando con paciencia y pasión.